Hermanos, que Dios los bendiga grandemente en este precioso día. Vamos a iniciar el consejo de la palabra, a lo cual voy a pedirles, en cuanto sea posible, vamos a orar para invocar la presencia del Señor. Amante Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias, oh Dios, en esta tarde, porque vamos a iniciar, oh Dios, la transmisión del consejo de tu palabra. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo y te pedimos, oh Padre, de que sea Él quien administre en nuestro corazón, de acuerdo a nuestra necesidad, el mensaje de este día. Permite, oh Dios, que yo sea simplemente un portavoz, un instrumento, un conducto para llevar el agua fresca a aquellos que están sedientos. Que sea simplemente, oh Dios, como un puente, pero que seas tú, oh Dios, a través de tu Espíritu, dándonos el consejo de esta tarde. Te bendigo, mi Dios, y te pido que bendiga grandemente a los que tú escogiste, a los que tú elegiste ya, para que puedan escuchar el mensaje de este día. Bendícelos. Y bendice a aquellos, oh Dios, que posteriormente lo escucharán. En tus manos nos ponemos. Y te pedimos, oh Dios, que bendigas a cada uno de tus siervos y nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Bien, amados hermanos, yo no sé, usted habrá escuchado el dicho que dice, agrado quiere agrado. Usted se recordará en algunas ocasiones que le habrá sucedido algo, tiene como testimonio una experiencia, una vivencia de cuando quiso agradar a alguien sin recibir, vamos a decir, ningunos resultados positivos, ¿verdad? Muchas veces nosotros los seres humanos somos condescendientes y nos gusta agradar a los demás, pero muchas veces tampoco, como que la dureza de corazón, como dice la Biblia, que por la dureza del corazón se va a enfriar la caridad. Muchas veces usted quiere hacer el bien, anhela hacer el bien a alguien, pero wow, es tremendo cuando hay personas de que no reaccionan. Pero esta tarde vamos a hablar de la importancia de agradar a Dios. Tal vez hemos tenido experiencias con personas, amistades o lo que sea, conocidos. Pero alguien que sí se agrada, se alegra, se goza, que le agrademos, es Dios. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Voy a leer el versículo 8. Le voy a leer del versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Decía, esta tarde quiero hablar acerca de la importancia de agradar a Dios. Porque la vida espiritual nuestra, la vida espiritual está estrechamente ligada o relacionada con el hecho de que
lo más natural es de que todas las personas tengan el deseo de adorar a Dios, de agradar a Dios. Eso es lo más natural, ¿verdad? Porque de Dios recibimos todos los bienes. Obvio de que en nuestro corazón hay una naturaleza espiritual que es la que nos insta, que nos mueve a tener gratitud a Dios, a agradar a Dios. Ahora, el versículo 8 dice de que no todos, no todos pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, quiero decirles esto. En el capítulo 8 es un capítulo de la carta a los romanos de que muchas veces no por, vamos a decir así, por dejadez, no, sino que muchas veces la interpretamos de una manera un poquito diferente a lo que el concepto bíblico y la enseñanza de Pablo nos muestra. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el consejo de Pablo, de acuerdo al capítulo 8, versículo 8, cuando dice de que no todos pueden agradar a Dios. Pero cuando usted comienza la lectura, en el versículo 1 del capítulo 8, ¿qué es lo que dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjeme decirle de que si hay algún religioso o legalista, le va a hacer esta conjetura. Ahí hay dos clases de cristianos: los carnales y los espirituales. Porque Pablo da el concepto, da el argumento a través de una lógica. Cuando en el versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, primera personalidad, sino conforme al Espíritu. Los que no, o sea, da lugar a que pensemos, o que los legalistas piensen de que hay dos clases de cristianos en una congregación: los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Porque aparentemente así se ve, así se mira, ¿verdad? Así se mira, que hay dos. Mas sin embargo, el punto es, amados hermanos, de que no hay dos clases de cristianos. No está hablando de dos tipos de cristianos, ¿cierto? Aparentemente se ve como que si estuviese dando dos, como si en la congregación estuvieran dos clases de cristianos. Pero no está hablando de eso. Está hablando del cristiano convertido y está hablando del inconverso. No es que estén cristianos carnales y cristianos espirituales dentro de una congregación. No está hablando de esa manera. Está hablando de los cristianos que tienen el Espíritu de Dios. Esos son los que andan en el Espíritu. Porque un cristiano que ha nacido de nuevo, un cristiano que le entregó su vida a Cristo, no puede conscientemente, consistentemente
vivir una vida carnal, una vida en la carne. Puede ser tentado. Somos tentados. Puede desvanecerse, puede tirar la toalla, por decirlo así, de una manera. Pero el Espíritu Santo que está en el corazón de esa persona es el que le reivindica, le vuelve nuevamente. Pero aquí estamos hablando de que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios son los que viven. O sea, es un presente continuo. Vivir hoy, mañana y siempre. Vivir en los preceptos de la carne. Esos son los que menciona el libro de Romanos. Los que andan conforme a la carne son los que no tienen el Espíritu de Dios. En otras palabras, está diciendo el versículo 1, ninguna condenación hay para los que han entregado su vida a Cristo Jesús. Bíblicamente está hablando de los que andan en el Espíritu. Estos son los que andan en el Espíritu. Y los que andan en la carne son los inconversos, los que no tienen el Espíritu de Dios. Vea que dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero, vea que hay un pero. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No hay cristiano carnal y cristiano espiritual. Son dos cosas diferentes. Está el cristiano espiritual, el que entregó su vida a Cristo, que fue sellado con el Espíritu Santo. Porque una cosa es de que la persona se deslice, se desvanezca, deje de congregarse, por decirlo así, deje de seguir las reglas del Señor en un tiempo. Pero hay un espíritu dentro de sí que le redarguye, que no lo deja tranquilo, que no lo deja en paz hasta que se reivindica nuevamente. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios, ese puede vivir 365 días del año y está tranquilo, porque no tiene espíritu que le redarguya. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Yo le pregunto una cosa. ¿Está enemistado usted con Dios? De acuerdo al versículo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Está usted enemistado? No. Fuimos enemigos de la cruz de Cristo, pero por su amor el Señor murió en la cruz y fuimos reconciliados por su gracia. Entonces, usted no es enemigo de la cruz de Cristo. Ahora somos amigos, ¿verdad? Somos amigos, de acuerdo a Juan capítulo 15. Versículo 14, vosotros sois mis amigos. Fuimos enemigos de Jesús, pero ahora somos amigos. Entonces, el versículo 7, cuando dice, cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, sí podemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Versículo 9. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Decíamos, el cristiano que entregó su vida a Cristo y fue sellado con el Espíritu Santo, se mantiene, porque el Espíritu de Dios lo va a hacer que camine y que regrese si se ha descarriado. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pregunto, usted que me está viendo, ¿tiene el Espíritu de Dios? Cuando se entregó usted de corazón al Señor, recibió el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Dios, entonces usted es de él.
Pero nomás quería hacer este pequeño comentario, ¿verdad? Nomás quería hacer este pequeño comentario en referencia a los versículos que leí. Pero en sí, lo que Dios me dio para compartir en esta tarde con ustedes está en el versículo 8. Y dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recordemos que estamos hablando de la importancia de agradar a Dios. Y esta es una pregunta, amados hermanos, que usted y yo debemos de contestarnos en esta tarde. ¿Cómo y por qué debemos de agradar a Dios? ¿Cómo y por qué debemos de agradar a Dios? Y lo primero que necesitamos saber: ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? A un Dios poderoso, un Dios que abre puertas y nadie cierra, un Dios que nos bendice día tras día, un Dios que es sublime, que es eterno, un Dios que levanta al menesteroso y lo hace sentar en lugares de honor. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Por lo que hay una pregunta que necesitamos contestar: ¿cómo podemos agradar a Dios? Lo primero es, hay que creerle a Dios. Dije, creerle a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creerle a Dios. Si usted ha escuchado algunos de los mensajes que hemos compartido, se dará cuenta o recordará de que hemos hecho énfasis en eso, que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Porque muchas veces hay cristianos que crecen y creen en Dios, porque así les enseñaron. Mira, si querés tener días buenos, tenés que creer en Dios. Si querés que las cosas te salgan bien, tenés que creer en Dios. Pero una cosa es creer en Dios, porque muchos creen, así como el diablo cree, pero tiembla. Pero una cosa es creerle a Dios, porque están creyendo en Dios de acuerdo a la razón, porque así fueron instruidos. Créele a Dios, crea. Pero una cosa es creer en Dios. Entonces, Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le gusta que le creamos. Por lo tanto, creerle a Dios es necesario, amados hermanos. Es una condición primaria. Es algo que no se puede negociar. Es algo que no se puede decir hoy sí, mañana no creo. No. Es algo que no se puede evadir. Es algo que no se puede cambiar. El creerle a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente que le hay, sino que Dios vea que Dios es tan bello con nosotros. Dios es un motivador, un gran inspirador. Que Dios nos premia. Se agrada tanto que nosotros lo busquemos, le agrademos, que nos premia. Porque el versículo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y no solamente que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. Miren, nos premia, nos bendice,
Y si lo buscamos, amados hermanos, es porque creemos, porque le creemos a Él, ¿verdad? Déjeme decirle esto. Mi oración a Dios todos los días es: bendice a los que has elegido para que escuchen el mensaje. No importa si usted ya escuchó un predicador o un segundo predicador en el día. Lo que importa es de que si Dios puso en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, Dios lo puso para que usted escuchara el mensaje de esta tarde. Porque no es coincidencia, no es casualidad que usted dijo: no tengo otra cosa más que hacer, pues voy a ir a escuchar el peloncito aquel que predica. No es porque diga: ay, pobrecito aquel predicador que casi nadie lo ve. No, Dios puso en su corazón la necesidad o la inquietud de estar en esta hora escuchando el mensaje. Y Dios lo puso porque Dios está siendo benevolente con usted y Dios le está bendiciendo. Dios bendice, como hemos dicho, es galardonador de los que le buscan. Y usted, el hecho de que esté escuchando el mensaje de hoy es porque usted está buscando a Dios. Entonces, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted es un cristiano bienaventurado. Porque le digo, siempre doy gracias a Dios por los que escucharon el mensaje de la semana pasada. Y el domingo en la noche le doy gracias a Dios por los que Dios va a elegir para que escuchen. No me importa que sean 5, que sean 14, que sean... No me interesa. Lo que me interesa es de que Dios siempre da un remanente para que nos escuche. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra y el trabajo de Dios. Pero usted es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque usted está buscando la presencia de Dios a través del consejo de la palabra. ¿Qué? Usted se puede llamar un cristiano bendecido, prosperado y en victoria. Usted es un cristiano bendecido, prosperado y en victoria. Sí, porque Dios le bendice por el hecho de que usted le busca. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, que a Dios no le gusta, amados hermanos, que sus hijos retrocedan. No importa las cosas desagradables, no importa que nos estén saliendo mal las cosas, no importa lo que diga la gente. Yo recibí un mensaje tan positivo de Dios, que no importa si lo desechan, no importa si lo vituperan, no importa si les agrada, no importa si lo quieren sacar, no se mueva. No se mueva, porque es Dios quien tiene el control, no son los hombres. Así pueden estar encima de usted y lo pueden jalonear y lo pueden sacar hasta la orilla de la acera. Usted no se mueva, porque si a usted lo llevó Dios, Dios es el responsable de usted. ¿Entiende? Pero Hebreo dice de que no podemos retroceder. No podemos retroceder. Cuando Elías se vio de que no tenía, ya el arroyo se estaba secando. Pero Elías permaneció porque Dios le dijo y le dio instrucciones que permaneciera allí. Si estaba secando el arroyo, se iba a quedar sin agua. Pero Elías le creyó a Dios y se mantuvo allí. Y eso es lo que debemos de hacer los cristianos, mantenernos, no importa que nos agraven, no importa si le caemos bien o le caemos mal a las personas,
Lo que importa es que nosotros necesitamos y debemos agradar a Dios únicamente. Entonces, dice que no agradará a su alma el retroceder. No importa, amados hermanos, cuán difícil sean las situaciones. Y es fácil decirlo. Es fácil. Pero algunos sucumbimos. Algunos nos desalentamos. Algunos tiramos la toalla. Pero el Espíritu es el que nos mantiene y nos reinvita nuevamente al lugar donde el Señor nos tenía. ¿Por qué? Porque dice en Lucas capítulo 9, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amados hermanos, Hebreos capítulo 10 nos muestra de que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y a través del Espíritu Santo somos reintegrados a la vida. Seamos agradecidos con Dios, seamos hombres y mujeres de fe. Sigamos el ejemplo de Habacuc. Imagínense la situación de este hombre, que aunque no hayan vacas en el establo, en los corrales, que no haya fruto de la vid, si la higuera no florece, en otras palabras, si no tiene tigo, si no tiene tebizá, si le falta otro pantalón, si no tiene arroz, si no tiene aceite en su cocina, si le faltan los frijoles, pero con todo, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Necesitamos, amados hermanos, agradar a Dios. Porque esas cosas le agradan a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios de que no hay, pero Dios provee a su tiempo, no al tiempo de nosotros, en su tiempo. Hay que creerle a Dios. No importa cuán negro esté el horizonte, no importa cuán oscuro se ve el panorama. Debemos de creerle a Dios y Dios hará. La segunda cosa que agrada a Dios es una entrega sacrificial, amados hermanos. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, quiere decir con lógica y con inteligencia, con entendimiento. Lo que está enseñando este versículo es que, acuérdense, antes se presentaban a Dios con sacrificio de animales muertos. Pero ahora Dios requiere que el creyente mismo se presente ante Él como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Y esto conlleva de que Dios no está interesado en la liturgia del culto. Para Él eso es irrelevante. A Dios le interesa vamos a decir así, la actitud que usted y yo tengamos cuando llegamos a la casa del Señor. La actitud con la que nos presentemos a Dios. Cuando Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios, está diciendo, oiga, pónganse las pilas, reaccionen, como dice el americano, smell the coffee, vamos.
por la misericordia de Dios, por los favores que Dios les ha hecho, por todo lo bueno que Dios ha sido con ustedes. Os ruego que cuando vengan a la casa del Señor se presenten con una actitud agradable al Dios de la gloria. Que vayamos con una actitud positiva, que sea una actitud agradable y perfecta. Eso es lo que el apóstol Pablo aconseja. Porque si Dios entregó a su Hijo, lo menos que usted y yo podemos hacer es estar dispuestos en sacrificarnos. Cuando nos presentamos ante Dios, le cantamos y le adoramos y le ofrendamos. Pero tristemente, amados hermanos, tristemente, hay ocasiones que eso se pierde. Algunos buscan en las congregaciones donde hayan sillas reclinables, donde hayan sillas con colchonetas. Otros, si no hay aire acondicionado, no nos quedemos. Hay predicadores indignantes que se han atrevido a usar los púlpitos a predicar en chores, en tenis, con camiseta, por el calor. ¿Cómo predicaba Jesús? Tenemos que pensar, tenemos que transportarnos. ¿Cómo predicaba Jesús y sus discípulos? ¿Cómo se vestían? ¿Cuál era el atuendo que ellos tenían? En la noche era frío, se resguardaban con su ropa, pero en el día tenían que predicar con su ropa de vestir. Pero hoy estamos buscando predicar el Evangelio con todas las comodidades, porque no queremos presentarnos en sacrificio vivo. Por eso hay sacrificios de algunos de ustedes que apestan ante la presencia de Dios, porque no quieren sacrificar su carne. Dios no entiende de liturgias, entiende de actitudes, y eso le agrada a Dios. La actitud con la que nosotros vayamos. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio es algo que muchas veces no se quiere entender. A mí, como a muchos, nos han criticado, predicando con saco, porque estoy predicando la palabra de Dios ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque si a usted lo invitara a un ministro de defensa a su casa para una fiesta y tiene que tener reglas para entrar, que tiene que rentar un traje, y si no tiene, lo tiene que alquilar para ir. Y lo hace. Porque por menos cedemos, amados hermanos. Esa es basura que muchos tutores creen de que están haciéndole el favor y el beneficio a aquellos predicadores que suben al altar en fachas, otros que administran la música en camiseta, mostrando sus pezones ahí, y creen que son pavos reales, pero no se miran las patas porque tienen hongos. Ese es insólito. No podemos seguir así, amados hermanos. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio es lo que nos molesta la carne. Que aunque usted esté sudando, usted se mantiene alabando y glorificando el nombre del Señor. Ese sacrificio. Por eso Isaías 29 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. En otras palabras, podemos hacer tantas cosas y podemos decir otras tantas. Pero si falta la actitud en nosotros, Dios no se agrada. Pero sí se agrada de Juan, capítulo 4. De esta adoración sí se agrada a Dios. Dios es espíritu,
Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Por qué en espíritu? Porque cuando usted ora, cuando usted adora, cuando usted canta en el espíritu, el tiempo no le preocupa. No le importa si está haciendo calor, si está frío. No le importa si está sudando a chorro. No le importa, porque su adoración a Dios es en el espíritu. Y esa es la clase de adoración que Dios quiere. Porque un culto espiritual impulsado por un espíritu de sacrificio, eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le gusta que le creamos, amados hermanos. A Dios le gusta, le encanta a Dios que nosotros le creamos verdaderamente. Pero también le agrada que tengamos una vida sacrificada por Él. ¿Cuánto se sacrifica usted por Dios? ¿Quiere saber una manera de cómo puede saber cuánto usted se está sacrificando por Dios? Si tiene chequera, vea cuántos cheques han salido. Si no en la cartera, revise su cartera, cuánto tenía y cuánto usted está dando para la obra de Dios. También en su tiempo. ¿Sabe que la vida cristiana sacrificada conlleva tiempo? Vea usted en su agenda de su diario vivir cuánto tiempo usted está sacrificando. Estoy diciendo sacrificando. O sea, el sacrificio que usted hace contra usted mismo para obedecer y agradar a Dios. ¿Cuánto tiempo usted está sacrificando para el Señor? No estamos hablando cuánto tiempo usted lee la Biblia, porque leer la Biblia es una ordenanza que Dios dio a nosotros. No estamos hablando, no estamos hablando de orar, porque esa es responsabilidad de nosotros tener comunicación con Dios. Pero sí estamos hablando de tiempo sacrificado, aquel tiempo cuando usted deja de hacer algo y va a buscar a aquellos hermanos, o no son hermanos, va y los visita para ver cómo están, para servirles de consuelo, para orar por ellos. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en eso? ¿Cuánto, hermano? La vida cristiana requiere sacrificio. Pero cada día nos sacrificamos más. ¿Sí? Cada día los tutores se la ponen más fácil a los hermanos porque los aman mucho. Y de todo ello Dios va a tomar cuentas. Hermanos, debemos de sacrificarnos, amados hermanos. Mire, hay hermanos que van a la iglesia, llegan a las congregaciones tarde. Llegan a la congregación tarde. ¿Ok? Y lo que sucede es que cuando les preguntan, ¿y por qué viene tarde, hermano? Diga que llegué, si no quería venir. Es que usted no sabe, hermano. Con dificultad vine. ¿Qué actitud? Hay otros hermanos de que llegan 3 horas antes a limpiar, a barrer, a hacer todos los quehaceres en la iglesia para que cuando llegue el pueblo esté limpio, agradable. Están poniéndose en sacrificio vivo. Y la tercera cosa,
¿Qué le agrada a Dios? Que los hijos obedezcan a sus padres. Veamos Colosenses 3:20. ¿Qué le agrada a Dios? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Hijos, obedecer a sus padres. No importa que sean jóvenes o que estén ya hombres hechos y derechos, mujeres hechas y derechas. Es deber obedecer a sus padres, porque eso agrada a Dios. Pero ya los hijos, cuando crecen, lo único que saben decirle a los padres es mi vida y yo hago como yo quiero con ella. ¡Qué ignorantes! Porque Dios no se agrada de eso. Hijos, obedeced a vuestros padres. Dios nos motiva a obedecerlo y nos da una promesa, y todas las cosas van a salirle bien. Tendrá larga vida y todo le saldrá bien. Quiere decir que Dios le va a proveer salud, prosperidad, fuerza y sabiduría cuando usted obedece a sus padres. Todo lo contrario de quienes deshonran a sus padres porque les va mal. No aprenderán por revelación, pero sí van a aprender por trituración, porque van a ser echados en un molino y entonces van a sufrir en carne propia la desobediencia de su pecado. Porque algunos dicen, mi mamá sabe que yo la quiero, mi papá sabe que yo lo quiero, porque quieren a la manera Sinatra. Ese es el amor que le tienen a sus padres. Esa es la honra que le dan a sus padres. Esa es la obediencia que muchos hijos tienen para con los padres. Al estilo Sinatra, a mi manera. Se acuerdan de sus padres con la razón, pero no con el corazón. Pero Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Es justo? Sí es justo. Porque cuando a ustedes se les olvidó, o a nosotros muchas veces se nos olvida, que cuando éramos pequeños, ellos tenían que limpiarnos, ellos tenían que llevarnos de un lado para otro, ellos se preocupaban y se desvelaban para estar en el doctor con nosotros. Se nos ha olvidado eso, al grado de que ahora, en mi vida, y yo hago lo que yo quiera. ¿Es justo eso? Aparte de que no le agrada a Dios, entonces la promesa no es para aquellos hijos que deshonran a sus padres. Dice padres, pero algunos de nosotros hacemos diferencia porque consideramos que aquel que nos alcahuetea, que nos cubre, que nos da más, es el mejor padre que aquel que nos corrige. La otra cosa que a Dios le agrada, un servicio diligente. Primera de Corintios 7, 32-33. Dice Pablo, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, o sea, sin preocupaciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Lo dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32-33. Si usted quiere, cuando llegue a su casa, o si está en su casa, lo lee. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Vea qué problema. ¿Y sabe por qué? Porque cuando están casados, a la mujer, ¿quién es el más débil sentimentalmente? ¿Quién manipula a quién? La mujer al hombre. ¿Quién manipuló en el huerto? Eva a Adán. ¿Quién manipula hoy en día? La mujer al hombre. Ay, papi, yo no quiero ir a la iglesia porque, ay, es que mejor quedémonos acá y compramos una pizza y ponemos la televisión. Ay, papi, yo no quiero ir a la iglesia porque yo quiero que nos vayamos y nos reunamos con la familia, que tenemos tiempo de no verla. Y el hombre,
ahí como que no quiere, y da su brazo a torcer, págata. Es natural. Por eso el apóstol Pablo enfatiza esto, que el casado ya no le interesan mucho las cosas del Señor. Mire, es hermoso cuando una pareja de novios están en la iglesia y están sirviendo y se casan y se mantienen sirviendo a Dios en su congregación. Pero por lo general, después de novios, se casan y después se van. Ya no les interesa la congregación. Porque la mujer dice, vamos. Gloria a Dios, amados hermanos, por los casados que todavía toman el tiempo y le agradan a Dios en el servicio. Pero qué triste aquellos que le servían, se casan y se van, ya no regresan, porque ahora les preocupan otras cosas. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos enseña de que no han entendido que si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Sí, hermano. Es fácil tomar vacaciones. Yo me preguntaba, ¿Jesús habrá tomado vacaciones en 3 años y medio de ministerio? Si Moisés no tomó vacaciones, entonces se le deben 80 semanas de vacaciones. ¿Por qué no tomó vacaciones? Y nosotros estamos con el calendario, ¿o no? En tal día yo no puedo ir porque yo me voy de vacaciones. Y lo único que hacen es decirle al tutor, mire, pastor, fíjese que usted sabe. Y el alcahueta, ¿sabe qué le dice muchas veces? Bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Así, como Pilato. No le diga qué vamos a hacer, dígale qué dice el Espíritu de Dios, qué dice Dios. ¿Ha orado? Porque se considera de que es una necesidad, que tiene que ir con la familia, que tienen que reunirse en el parque con la familia de la esposa. Entonces no vienen a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo es enfático. Termino con esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amados hermanos, seamos agradecidos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que confiemos, que creamos en Él. Una entrega total le agrada. ¿Qué? Un servicio diligente le agrada. Que obedezcamos a nuestros padres le agrada. Pero lo más hermoso de todo el mensaje es de que no podemos nosotros hacer nada o agradar a Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que nos inspira, el que nos insta a agradar a Dios. Agrademos a Dios en esta semana, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Buen Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te doy gracias, Padre, por este tiempo, rogándote, oh Dios, que bendiga grandemente a cada uno de los que escucharon el mensaje y a aquellos que lo van a escuchar. Bendícelos, Padre. Gracias porque tú los elegiste, gracias porque tú pusiste en el corazón de cada uno de ellos que estuviesen presentes en este día. Te rogamos, oh Dios, que los bendigas y gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.